En un vasto valle cubierto de huesos secos y polvorientos, todo estaba en completo silencio, sin siquiera una brisa de viento. De repente, un sonido resonó y los huesos empezaron a moverse, a unirse. Músculos surgieron, la piel se formó, y en pocos instantes, un ejército entero estaba de pie, vivo y respirando. Parece una escena de una película de terror o ciencia ficción, pero no lo es. En realidad, es una poderosa visión bíblica que ocurrió hace miles de años, y lo más sorprendente es que tiene todo que ver con tu vida hoy. Ezequiel era un profeta viviendo una situación desesperada. Imagínate, estaba exiliado, lejos de su hogar, en una tierra extraña. Su pueblo, los israelitas, había sido conquistado y llevado cautivo a Babilonia. Todo lo que conocían y amaban quedó atrás. Era como si su mundo hubiera terminado. Familias separadas, el templo destruido, la tierra prometida en manos de extranjeros. Puedes imaginar el desespero y la tristeza. Muchos creían que era el fin, que Dios los había abandonado y que ya no había esperanza. Fue en este escenario de completa desolación que Dios decidió actuar. Tenía un mensaje poderoso y eligió a Ezequiel para transmitirlo. Pero no sería un simple mensaje con palabras. Dios usaría una imagen tan fuerte e impactante que nadie jamás la olvidaría. Ezequiel, probablemente en un día común, sin esperar nada extraordinario, de repente sintió la mano de Dios sobre él. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de que algo grande está a punto de suceder? Algo que puede cambiarlo todo. El profeta fue arrebatado por el Espíritu, y en un abrir y cerrar de ojos, se encontró en un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Un valle inmenso, pero no lleno de vida. Al contrario, era un valle de muerte, cubierto de huesos secos por todas partes. Miles, quizás millones de huesos, blanqueados por el sol y esparcidos por el suelo, como si una terrible batalla hubiera ocurrido allí hace mucho tiempo. El silencio era opresivo. Ni un pájaro cantaba, ni insectos zumbaban. Solo el viento soplaba entre los restos mortales. Ezequiel debe haber sentido un escalofrío. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué Dios lo había llevado a un lugar tan desolado? No lo sabía, pero estaba a punto de presenciar uno de los mayores milagros registrados en la Biblia. Ese valle no era solo un cementerio al aire libre, era un símbolo del estado espiritual del pueblo de Israel. Muerto, sin esperanza, olvidado. Pero Dios estaba a punto de mostrar que, incluso en la situación más desesperada, Él puede traer vida. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esta historia no quedó en el pasado. Habla directamente a nosotros hoy. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? Como si nuestros sueños, nuestra fe, nuestras esperanzas estuvieran tan secas como esos huesos, como si no hubiera más solución. Pero espera a ver lo que Dios hizo en ese valle, porque lo que Él hizo allí puede hacerlo en tu vida también. Ezequiel estaba allí, parado en medio de ese valle aterrador, rodeado de huesos secos. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido del viento. Su corazón debía estar acelerado, y su mente tratando de procesar lo que sus ojos veían. En ese momento de asombro y confusión, Dios le hizo una pregunta. «Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir?» Imagina el impacto de esa pregunta. Era como si Dios estuviera desafiando toda lógica y las leyes de la naturaleza. Huesos secos, expuestos al sol y al viento por quién sabe cuánto tiempo, volviendo a la vida. Imposible, ¿verdad? Pero Ezequiel, un profeta que ya había presenciado el poder de Dios, respondió con sabiduría. «Oh, Señor Dios, solo tú lo sabes». Es como si Ezequiel estuviera diciendo, «Mira, Señor, si dependiera de mí o de cualquier otro ser humano, diría que no hay ninguna posibilidad. Pero tú no estás limitado como nosotros. Si preguntas, debes tener algo en mente. Entonces, muéstrame lo que deseas hacer». Esta respuesta de Ezequiel es una gran lección para nosotros. ¿Cuántas veces miramos situaciones en nuestras vidas y rápidamente concluimos
que no hay salida. Un matrimonio que parece irreparable. Un sueño enterrado hace años. Una enfermedad que los médicos dicen ser incurable. Una situación financiera que parece un abismo sin fin. Esos son nuestros propios valles de huesos secos. Y es precisamente en esos momentos que Dios nos hace la misma pregunta. ¿Esto puede volver a vivir? Nuestra primera reacción puede ser de incredulidad, incluso de irritación. ¿Cómo es posible, Dios? ¿No ves que ya no tiene solución? Pero, ¿y si, como Ezequiel, aprendemos a responder, solo tú lo sabes? La pregunta de Dios no es solo sobre huesos secos en un valle distante. Es sobre esperanza, sobre creer que Dios puede hacer lo imposible. Es una invitación a ver más allá de nuestras limitaciones y percibir las posibilidades divinas. Piensa en las áreas de tu vida que parecen muertas. Esa relación que decidiste dejar de intentar reparar. Ese sueño que enterraste porque parecía imposible. Esa situación que todos dicen no tener solución. ¿Y si Dios te estuviera preguntando ahora, ¿puede esto vivir? La pregunta de Dios a Ezequiel es un poderoso recordatorio de que nada está fuera del poder restaurador de Dios. Es una invitación a expandir nuestra fe y a creer en lo imposible. Porque, al final, la respuesta a esta pregunta no depende de las circunstancias, de las probabilidades, ni siquiera de nuestra fe. Depende únicamente del poder y la voluntad de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo responderías si Dios te hiciera esta pregunta hoy? ¿Tendrías la humildad y la sabiduría de Ezequiel para decir, ¿solo tú lo sabes? ¿O descartarías rápidamente la posibilidad de un milagro? Recuerda, con Dios, lo imposible es solo el comienzo. Él está listo para mostrar su poder en las áreas de tu vida que parecen desprovistas de esperanza. Todo lo que pide es que estemos abiertos a la posibilidad de un milagro. Ahora, prepárate para la parte más sorprendente de la historia. Dios, el creador del universo, el Todopoderoso, le dio a Ezequiel una orden que, para cualquier persona, parecería insensata. Profetiza a estos huesos, habla con ellos. Imagina la escena. Ezequiel, solo en ese valle desolado, rodeado por miles de huesos secos, recibiendo la instrucción de hablarles. Si alguien pasara por allí, seguramente pensaría que el profeta se había vuelto loco. ¿Hablar con huesos? ¡Qué absurdo! Pero Ezequiel no cuestionó, no argumentó, ni intentó explicarle a Dios por qué eso no tenía sentido. Simplemente obedeció. Comenzó a proclamar las palabras que Dios le dio. «Oh, huesos secos, escuchen la palabra del Señor». ¿Puedes imaginar esa escena? La voz solitaria de Ezequiel resonando por el valle, dirigida a un público que, a los ojos humanos, era incapaz de oír, y mucho menos de responder. Debió haber sido un momento surrealista, incluso para un profeta acostumbrado a experiencias extraordinarias. Y aquí está la lección para nosotros. A veces, Dios nos pide hacer cosas que parecen locuras a los ojos del mundo. Hablar de esperanza cuando todo a tu alrededor parece desesperador. Creer en curación cuando los médicos ya se han rendido. Confiar en restauración cuando todos dicen que es demasiado tarde. Pero es precisamente en esos momentos, cuando obedecemos incluso sin comprender completamente, que ocurren los milagros. Porque la palabra de Dios, proclamada en fe, tiene poder. La obediencia y la fe tienen el poder de traer vida, incluso a lo que parece muerto desde hace mucho tiempo. Y lo más impresionante es que de repente los huesos escuchan. Un ruido ensordecedor surge, probablemente sorprendiendo a Ezequiel. Los huesos comienzan a moverse y a unirse. Es como ver una película al revés. El fémur encuentra el fémur, las costillas se conectan y los cráneos se ajustan a las columnas vertebrales. Esto nos enseña algo profundo sobre el poder de la palabra de Dios cuando se proclama con obediencia. No importa cuán muerta o imposible parezca una situación, la palabra de Dios tiene el poder de traer vida. Piensa en las áreas de tu vida que parecen tan muertas como esos huesos secos. ¿Y si Dios te estuviera pidiendo que hables vida sobre esas situaciones?
que declares su palabra sobre ellas, incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Es fácil perder la esperanza al mirar nuestros propios valles de huesos secos. Es tentador rendirse y ceder al desespero. Sin embargo, la historia de Ezequiel nos recuerda que, con Dios, ninguna situación está fuera de la posibilidad de restauración. Claro, hablar con huesos secos parece algo insano, pero ¿cuántas veces en la Biblia Dios pidió a las personas que hicieran cosas que parecían igualmente absurdas? Noé construyó un arca en tierra seca. Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo. Josué marchó alrededor de las murallas de Jericó. Gedeón redujo su ejército antes de una batalla crucial. En cada uno de estos casos, la obediencia a una orden que parecía absurda fue lo que abrió el camino a un milagro extraordinario. Lo mismo puede suceder en nuestras vidas. ¿Qué tal si comenzamos a profetizar sobre nuestros propios valles de huesos secos? Declarar las promesas de Dios sobre situaciones que parecen sin esperanza, hablar vida donde solo vemos muerte y proclamar victoria donde solo observamos derrota. Recuerda, la palabra de Dios, proclamada con fe y obediencia, tiene el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. No subestimes el poder de abrir la boca y declarar lo que Dios dice, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecir esa verdad. Quizás, así como Ezequiel, empieces a escuchar un ruido en tu vida. El sonido de cosas muertas cobrando vida nuevamente, de situaciones imposibles siendo transformadas por el poder de Dios. El Valle de los Huesos Secos no se transformó instantáneamente en un ejército vivo. Fue un proceso gradual, una transformación paso a paso, que nos enseña mucho sobre cómo Dios suele operar en nuestras vidas. Primero, los huesos se juntaron. Un ruido ensordecedor resonó por el valle mientras miles de huesos se movían, chocaban y se conectaban. Era como un rompecabezas gigante siendo armado. Los fémures encontraron las caderas, las vértebras se alinearon y las costillas se ajustaron a las columnas. Fue una visión surrealista, casi aterradora, pero al mismo tiempo maravillosa. Luego, aparecieron los tendones y los músculos, cubriendo los esqueletos con capas de tejido. Lo que antes era solo un montón de huesos secos y blancos, ahora tomaba forma y ganaba estructura. Finalmente, la piel cubrió todo, transformando lo que antes era grotesco en cuerpos completos, listos para recibir vida. Este proceso nos enseña una lección importante sobre cómo Dios frecuentemente opera en nuestras vidas. Raramente vemos una transformación instantánea o un milagro que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Normalmente, es un proceso, paso a paso, capa por capa. Dios va reconstruyendo, restaurando y trayendo vida. Piensa en cómo esto se aplica a nuestra jornada espiritual. Cuando nos volvemos hacia Dios, difícilmente experimentamos una transformación completa e inmediata. En lugar de eso, es un caminar continuo. Primero, se forman las estructuras básicas de la fe, como los huesos juntándose. Comenzamos a entender las verdades fundamentales del Evangelio y a formar hábitos de oración y lectura de la Biblia. Luego, nuestra fe gana fuerza, como los músculos y tendones formándose. Comenzamos a aplicar lo que aprendemos en diversas áreas de la vida y nuestra fe se vuelve más flexible y resiliente. Finalmente, nuestra nueva identidad en Cristo comienza a ser evidente para el mundo, como la piel cubriendo el cuerpo. Pero, incluso después de todo este proceso, todavía falta algo crucial: el soplo de vida. Esto nos recuerda que, por más que nos esforcemos o crezcamos, la verdadera vida solo viene de Dios. Él es la fuente de la transformación final. No dejes pasar esta oportunidad. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo sople vida nueva en ti. Y cuando lo haga, comparte esta historia. Sé un testigo vivo del poder transformador de Dios. Que tu vida, restaurada y renovada, sea un faro que apunte a otros hacia el Dios que trae vida de la nada. Comparte este video, dale like y suscríbete al canal.
Vamos juntos a difundir este mensaje de esperanza y restauración, porque el mismo Dios que sopló vida sobre un valle de huesos secos está listo para hacer lo mismo en tu vida hoy.